Bienvenidos a Economía en Breve número 384 del 6 de octubre del 2024. Esta semana les comparto que me di cuenta que me falta disfrutar más lo que hago con el programa porque ya la realidad es suficientemente complicada como para verla de forma tan seria, así que trataré de hacerlo más ameno y ponerle algún toque de humor, ya que, como decía Oscar Wilde, la vida es un asunto demasiado importante para tomarse en serio. Así que haré mi mejor esfuerzo para incluir algunas bromas que le den algo de frescura al programa, por lo que les agradeceré que me tengan mucha paciencia si alguna de las bromas que hago les parece poco afortunada. Esta semana, por ejemplo, tenemos que hablar del entorno político y estaba pensando incluir algunos chistes de políticos, pero me di cuenta que luego no funcionan porque los políticos que abundan por ahí ya se robaron hasta la gracia de los chistes. Recuerden, por favor, tenerme mucha paciencia. Y bueno, ahora sí, hablando del entorno político, por fin se acabó el sexenio de López Obrador, que será de triste memoria para el país, no me cabe duda, y comienza ahora el sexenio de Claudia Sheinbaum, que apunta para ser otro sexenio de oportunidades desaprovechadas y de caminar hacia atrás para el país. Luego de ver sus primeros discursos y lo ocurrido en las mañaneras, me quedo con las siguientes impresiones de lo que viene en su gobierno. Para comenzar, se perfila lo que diría es una presidencia imperial, en la que la nueva emperatriz será la que determine lo que es bueno y malo para el país y sobre todo quién sí y quién no tiene permiso para hacer o deshacer, siempre encaramada en el pedestal de la superioridad casi divina que le confiere el poder político. Desde que echa vivas a la 4T en su discurso ante el Congreso, dejó claro que seguirá atizando la polarización, y es decir, es la 4T contra todos los que no aceptan sus dictados, que son sus adversarios. También seguirá usando la narrativa de una realidad alternativa y resguardándose en los otros datos, manteniendo el negacionismo para protegerse de la realidad que no se doblega tan fácilmente ante el discurso político. Todos los que digan lo contrario son mentirosos, adversarios, corruptos, conservadores o algún otro tipo de malandrines que no quieren al pueblo. Desde luego, no hay un modelo económico que respalde las acciones. Hay un modelo de control político, diría muy parecido al que vivimos en los 70s, que requiere disponer de muchos recursos para repartirlo a las diferentes clientelas y grupos de poder. El gobierno será el protagonista de la vida pública, de la economía, de la cultura, de la ciencia y de todos los espacios que pueda abarcar para afianzar su poder. Eso implica la multiplicación de regulaciones, programas y obras que satisfagan la narrativa del gobierno paternalista, o no sé si decir en este caso maternalista. Deja claro que su gobierno será un entrometido en el funcionamiento de la economía, tomando medidas para asegurar precios justos, condiciones justas o ganancias justas, lo que representa uno de los mayores problemas para la actividad económica. Desde luego, solo ellos son los dueños de la justicia y los calificados para juzgar lo que es justo o lo que no es justo. Me llamó la atención esta noticia que fue recogida por la agencia internacional Bloomberg sobre la restricción que se impone a los propietarios de inmuebles para rentarlos en plataformas digitales como Airbnb aquí en la Ciudad de México, lo que constituye un claro atentado a los derechos de propiedad de estas personas. Y es una de esas medidas que podrían sonar justas, pero acaban teniendo muchas repercusiones negativas. Por ejemplo, detener en este caso la actividad comercial y cultural de estas zonas de la ciudad en perjuicio de muchos empresarios y trabajadores. Y estamos hablando de pequeños empresarios, no de los grandes. Continuando, revivirá el nacionalismo que llamaría trasnochado, que se llena la boca de llamados a la soberanía, la autosuficiencia, la superioridad moral de las causas más nobles por perseguir, aunque en los hechos no se tengan estrategias y medidas concretas y efectivas para transformar la realidad en beneficio de los ciudadanos. Cualquier crítica o cuestionamiento será enfrentado con la descalificación y estigmatización de las voces portadoras, ya sean periodistas, analistas, activistas, extranjeros o académicos. Parece muy claro también que la estrategia para mantenerse en el poder será seguir expandiendo el gasto clientelar, es decir, con fines electorales, repartiendo todo lo que puedan repartir para aquellos que pueden votar en las siguientes elecciones. Por ejemplo,
En las becas que prometen para todos los estudiantes, comenzarán por los de secundaria, tal vez porque son los que en 6 años estarán ya votando. En fin, esas son mis primeras impresiones. Las implicaciones que veo tendrán estas acciones sobre el entorno económico serán, para empezar, fuertes presiones sobre las finanzas públicas que ya se encuentran en una situación bastante débil, aunque no se vea superficialmente, lo que nos pone en camino hacia una crisis fiscal para el 2026 o 2027 si no se hace algo, o incluso podría adelantarse al 2025 si se combinan algunos choques inesperados con malas decisiones de política pública. La fuerte intervención del gobierno en la economía y el deterioro en las instituciones que soportan el Estado de Derecho producirán un deterioro en el funcionamiento de los mercados y de la economía, produciendo un declive en la productividad y un crecimiento económico pues muy por debajo de lo que podríamos alcanzar, de lo que sería el potencial, lo que se traducirá pues en un entorno más difícil para los negocios en general. Desde luego, estamos hablando de la parte macro. Habrá sectores, negocios, empresas a los que les irá desde luego muy bien, pero en términos generales se percibe este más complicado entorno para los negocios. Tristemente, son previsibles fricciones con nuestros socios comerciales e incluso podría haber un retroceso en el Tratado de Libre Comercio. Ojo con este tema. Por último, para el entorno político sería previsible una mayor rispidez entre los principales actores políticos, especialmente al interior de Morena, conforme comiencen a demandar mayores espacios y a retar el liderazgo de la presidente, que no es López Obrador y no tiene el mismo poder para poner a todo el mundo en orden. Me llamó la atención este tuit del periodista Luis Cárdenas, que refiere ya una guerra interna al interior de Morena por las comisiones del Congreso, justamente como ejemplo de esta rispidez que les menciono y que se irá intensificando. Aquí aprovecho para anunciarles que el próximo miércoles 30 de octubre tendremos nuestro siguiente webinar de perspectivas de economía en breve a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, en la que daremos un vistazo más amplio y detallado al entorno económico y político de México y sus perspectivas. Los que tienen una suscripción generosa tienen su lugar asegurado y los que tienen otro tipo de suscripciones les tenemos un precio especial, así que por favor mándenos un correo a contacto@economiaenbreve.com para conservar sus lugares, reservarlos y en dado caso adquirir sus lugares para este webinar. Pasando a los datos de la semana, las finanzas públicas continuaron ampliando su desequilibrio en el mes de agosto. El déficit fiscal acumulado en los primeros 8 meses del año llegó a 833.9 miles de millones de pesos como resultado de altas tasas de expansión en casi todos los renglones del gasto, como pueden ver en este cuadro con datos de la Secretaría de Hacienda. Si vemos la expansión en pesos, los renglones de subsidios y transferencias junto con la inversión física muestran los mayores crecimientos. Por el lado de los ingresos hay que notar que los principales renglones de recaudación, que son el ISR y el IVA, pues vienen creciendo a tasas mucho más bajas que los gastos, lo que implica pues un deterioro creciente en el desequilibrio fiscal. El saldo de la deuda bruta total del sector público llegó a 17.718 millones de pesos, como ven en este cuadro, con cifras de Hacienda, creciendo en una magnitud, diría, brutal de 2.631 millones de pesos nada más en lo que va del año. La nueva administración de Claudia Sheinbaum está heredando una situación muy adversa en las finanzas públicas que si no comienzan a atender, en un futuro no muy lejano se convertirá en una crisis muy seria. También en la semana se publicaron las cifras de la actividad del crédito bancario del mes de agosto que presentan buenos niveles de dinamismo. En esta primera gráfica pueden ver la evolución de los principales componentes del financiamiento de la banca comercial al sector privado. El renglón de mayor peso es el financiamiento a empresas y personas físicas con actividad empresarial, que representa poco más de la mitad del total y ven aquí en las barritas azules, creciendo un poco en los últimos meses, pero con un repunte importante en el mes de agosto con una tasa real anual de 7.3%. El financiamiento a la vivienda, que representa cerca del 20% del crédito al sector privado, y pueden ver en la línea amarilla, es el que más ha crecido durante el sexenio y en el mes de agosto creció 2.7% real anual. El crédito al consumo, que representa el 24% del total al sector privado y que pueden ver aquí en la línea azul claro,
Es el que más ha venido creciendo en los últimos 2 años y en agosto se expandió 12.8% real anual. Al interior del crédito al consumo, el automotriz creció 44.3% real anual en agosto, luego del brinco de abril cuando se incluyó dentro de la contabilidad de los bancos la adquisición por ahí de alguna SOFOM. Los demás componentes presentaron una expansión relativamente modesta. Si vemos el total del financiamiento otorgado por la banca comercial al sector no financiero, el que más ha crecido en términos reales respecto al nivel que mostraba en diciembre del 2018 es el destinado al sector público, que prácticamente se duplicó en el sexenio y se aceleró en el mes de agosto alcanzando una tasa real de 17.9%. Las remesas que envían los trabajadores mexicanos en el extranjero a sus familias en México sumaron 6.1 miles de millones de dólares en el mes de agosto que, como pueden ver aquí en la gráfica, se recuperaron respecto a julio y se acercaron al máximo alcanzado en el mes de junio. Si vemos el flujo de remesas en pesos, este sumó 116.8 miles de millones, lo que representa un nuevo récord, como pueden ver aquí en la gráfica. El número de envíos repuntó para alcanzar los 15 millones, que como ven en esta gráfica, es un nuevo máximo histórico. La remesa promedio fue de $402 y como pueden ver aquí fue un nivel relativamente elevado respecto al observado en varios de los meses anteriores. Ya vistas en pesos, la remesa promedio ascendió a 7,810 pesos, que es el nivel más alto en los últimos 2 años, lo que se explica desde luego por la depreciación que ha tenido el peso en estos últimos 2 meses. En otro indicador de la semana, la inversión fija bruta repuntó con fuerza, 1.8% mensual en el mes de julio, como vemos en este cuadro resumen del INEGI. Como podemos ver en la gráfica, la inversión se ha mantenido básicamente estancada en el último año, luego del sorprendente repunte que mostró en agosto del 2022 a junio del 2023, y con el repunte de julio comienza a salir de esta zona de estancamiento. Ya veremos si en los próximos meses sigue ganando ritmo. Al interior de los componentes de la inversión, la realizada en construcción se expandió 2.7% en julio y como vemos en la gráfica se mantiene todavía en una zona de estancamiento en el último año. La inversión en maquinaria y equipo creció 0.9% mensual en julio, manteniendo una moderada tendencia ascendente. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior presentó un crecimiento importante de 0.8% en el mes de julio, como pueden ver en este cuadro del INEGI que muestra cifras desestacionalizadas. En esta gráfica pueden ver que el consumo está tratando de recuperar el nivel alcanzado en marzo pasado. Y en esta siguiente gráfica, que comienza en 100 puntos en diciembre del 2021 para hacer comparables las trayectorias de los principales componentes del consumo, pueden notar que el dinamismo se explica por los bienes importados, ya que los servicios y los bienes nacionales se mantienen mucho más planos. Esta semana se publicaron también los resultados de la encuesta de expectativas de Banxico, que realiza mensualmente entre los analistas del sector privado y pueden ver en este cuadro resumen. Por cierto, el futuro de la economía está tan incierto que hasta mi computadora busca consejos en las páginas de tarot y de adivinación. Ese fue un chiste de ChatGPT que ya me dirán si sirve para estos menesteres. Los pronósticos para el crecimiento del PIB de este año y el que sigue volvieron a recortarse, esta vez a 1.45% para este año y 1.28% para el 2025. En el cuadro puede observarse cómo comenzaron en enero los pronósticos del mercado y puede notarse el deterioro que han experimentado hasta el momento. Las expectativas de inflación presentaron mejoría para el 2024, como pueden ver, bajando el pronóstico de la inflación general a 4.48% y el de la subyacente a 3.84%. El tipo de cambio esperado para el cierre del presente año aumentó nuevamente de forma importante a 19.69 pesos, mientras que para el 2025 aumentó a 19.98 pesos por dólar. Para la tasa de interés de referencia monetaria del cierre del año, tenemos una nueva revisión a la baja a 10.06% para este año y 8.09% para el 2025. En línea con las menores previsiones de crecimiento, los pronósticos de empleo también se reducen con el número de asegurados en el IMSS, creciendo 446,000 y 420,000 empleos para el 2024 y 2025. En esta siguiente gráfica pueden ver la evolución esperada para la inflación tanto general como subyacente por parte del promedio de analistas de acuerdo con sus pronósticos mensuales.
Puede notarse que la inflación general estaría presentando un rebote en los próximos meses, leve, para descender hacia el final del año, mientras que la inflación subyacente en la línea azul mantendría una tendencia descendente gradual y bastante continua en los próximos meses, lo que diría estaba bastante susceptible a sufrir algunas decepciones ante el elevado dinamismo que todavía mantienen los servicios. En este sentido, coincido con lo comentado por el subgobernador Jonathan Heath esta semana, que apareció en los medios por su señalamiento sobre la persistencia de la inflación subyacente de los servicios. Esta semana se publicó también el indicador IMEF del mes de septiembre, que llevó el título de estancamiento generalizado, con el componente manufacturero en terreno de contracción y el componente no manufacturero reduciéndose por primera vez en casi 4 años por debajo de los 50 puntos para ubicarse en terreno de contracción. Dada la naturaleza adelantada de este indicador, esto representa una mala señal para la actividad económica. Por otro lado, la tasa de desocupación a nivel nacional repuntó un poco en agosto para alcanzar 2.8% en su tasa desestacionalizada, que pueden ver en esta gráfica en la línea azul claro, y siguen siendo de todas formas niveles bajos de desocupación. Si vemos el nivel de personas abiertamente desocupadas, en agosto volvió a aumentar para alcanzar un total de 1.870.000 personas, superando el nivel de agosto del 2023, lo que sugiere que el mercado laboral se está debilitando como reflejo de lo que ocurre en la economía. Pasando a Estados Unidos, vaya sorpresa que se registró en el reporte de empleo del mes de septiembre, con un repunte de 254.000 nuevos empleos no agrícolas, que resultó casi el doble de lo que anticipaba el promedio de analistas del mercado, como pueden ver en esta gráfica, en el dato más vigoroso desde marzo pasado. Este resultado revela que el mercado laboral parece lejos de estarse enfriando, lo que reduce la probabilidad de un nuevo recorte de 50 puntos base en la tasa de interés de la Reserva Federal en su próxima reunión. La tasa de desempleo se redujo a 4.1%, quedando por debajo del 4.2% que anticipaba el promedio del mercado. Y en contraste, las remuneraciones medias por hora, que son un indicador de los salarios, crecieron 0.4% en septiembre, superando la expectativa de 0.3% que tenía el promedio del mercado, regresando a un nivel inconveniente para las perspectivas de inflación. A tasa anual repuntaron para ubicarse de nuevo en 4%, como pueden ver en esta gráfica, lo que también reduce la probabilidad de un recorte de 50 puntos base en la tasa del Fed. Los mercados accionarios tuvieron una mala semana, prevaleciendo las pérdidas en los 10 índices que seguimos y con su promedio perdiendo 0.9%. En esta ocasión agregamos una columna con los rendimientos observados en el mes de septiembre que acaba de terminar, en el que prevalecieron las ganancias y se tuvo un avance de 0.7% en el promedio. Por cierto, dice la inteligencia artificial que los mercados financieros son como el amor. Suben y bajan y nunca sabes cuándo te van a romper el corazón. Pues eso dice. No supe si era chiste o reflexión. En fin, nuestra bolsa de valores tuvo una pérdida modesta de 0.3% terminando la semana, con un fuerte repunte por el optimismo que generó el dato de empleo en Estados Unidos. Nuestro tipo de cambio se apreció durante la semana para terminar en los 19.27 pesos por dólar. Para la semana que inicia tendremos en México pues los resultados de la encuesta de Citibanamex, veremos cómo están cambiando las perspectivas. Luego el miércoles veremos las cifras de inflación del mes de septiembre. El jueves vienen las minutas de política monetaria de Banco de México. Va a ser interesante ver los argumentos. Sobre todo me llama la atención lo que espero identificar que haya dicho pues Irene Espinosa en esta ocasión para cambiar su voto. Y el viernes tendremos la actividad industrial del mes de agosto. En Estados Unidos también habrá minutas de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles, y luego el jueves las cifras de inflación al consumidor de septiembre y el viernes inflación al productor también del mes de septiembre. Vamos ahora con Misión Prosperidad. Si no lo han leído, les recomiendo ampliamente este libro de Morgan Housel, que me parece se está convirtiendo en uno de los referentes obligados para los que quieren entender mejor las finanzas. En el libro, casi al final, Housel hace un buen recuento de lo que ocurrió en Estados Unidos durante los años 50, justo después de la guerra, cuando 16 millones de jóvenes soldados regresaban con la ilusión de encontrar un trabajo y formar un hogar.
¿Se imaginan la presión que experimentaba la economía para resolver las necesidades de esos jóvenes que requerían empleo y un lugar donde vivir? La situación era compleja porque la construcción de casas se había detenido y había una gran escasez de vivienda. Los empleos que se habían creado para la guerra, que eran para construir tanques, barcos y aviones, pues ya no eran necesarios. En 1946 se le entregó un reporte al presidente Truman por su Consejo Económico, advirtiéndole de una depresión económica en algún momento de los siguientes 4 años. En aquel entonces, el gobierno estaba enterrado en deudas, así que un estímulo fiscal era impensable. Bueno, la explicación que da Housel a lo que ocurrió tiene que ver con las medidas de la Reserva Federal de mantener tasas de interés lo más bajo posibles, casi en cero, y eso hizo muy barato pedir prestado para comprar casas, coches y bienes para el hogar, impulsando el consumo como estrategia, además de las condiciones que se pedían para obtener crédito que eran muy fáciles. Esto generó una explosión de la deuda de los consumidores y puso en movimiento su economía. La demanda contenida, alimentada por un boom de crédito y un boom de la productividad, por toda la innovación que se produjo desde la Gran Depresión, condujeron a un boom económico. Lo que no explica Housel, que me parece es fundamental para entender el éxito de la economía estadounidense, es que lograron cambiar rápidamente sus industrias para dejar de producir tanques de guerra y comenzar a producir automóviles, refrigeradores, televisiones y todas las cosas que necesitaba su sociedad y en ese momento eran más valiosas. Y esto se logró gracias a que tienen una economía de mercado con mercados muy flexibles. Los mercados flexibles son los que pueden trasladar rápidamente los recursos de aquellas actividades que ya no son rentables, lo que quiere decir que ya no son tan necesarias o no son tan valoradas, a las que sí lo son. El mercado laboral es especialmente importante para ellos si los trabajadores que producían tanques, por ejemplo, hubieran insistido en mantener sus empleos, pues esas empresas hubieran quebrado y ellos hubieran terminado quedándose sin empleo. Pero lo que hicieron fue adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones y moverse a las actividades que ahora eran necesarias y deseables. Esta es una lección que me parece muy importante y que parece que en México simplemente pues no aprendemos, no entendemos, ya que tenemos mercados muy rígidos que se volverán todavía más rígidos en este gobierno con todas las regulaciones que se ven venir. En Pemex, por ejemplo, sobran muchos trabajadores para lo que hace la empresa, pero por otro lado, faltan muchos trabajadores con la calificación que tienen los de la industria en Pemex para emigrar hacia la industria energética en general. En fin, mientras sigamos tratando de aferrarnos al pasado, pues vamos a seguir perdiendo el futuro. Y con esto terminamos este programa número 384 de Economía en Breve. Mándenme un comentario para saber qué les parecieron los chistes, si les agradaron o no, si les hicieron pues más o menos buenos o no, para irlos ahí calibrando. Pues muchas gracias y que tengan una excelente semana.